Bueno, buenos días, tardes casi. Ante todo agradecer al doctor Erasmo Huertas, al comité organizador, por la invitación a este congreso. Definitivamente una gran oportunidad, además del congreso, conocer Arequipa, una ciudad muy bonita, la ciudad blanca como la llaman, su gente, su hospitalidad y por supuesto que su gastronomía, ¿no? Entonces, ya para empezar, y yo diría más que nada para complementar, ¿no? Porque entre la charla del doctor Francés Figueras de ayer y la charla del doctor Wilfredo Villamonte, creo que está más o menos, o debería estar más o menos claro el tema, ¿no? Pero bueno, vamos allá. Patología del crecimiento fetal y aportación del Doppler en obstetricia. Entonces, algunos aspectos importantes a conocer. La detección precoz del CIR, y luego les diré por qué le digo CIR, que es crecimiento intrauterino restringido, permite disminuir el riesgo de la muerte intraútero. Es la principal causa, o se conoce como la principal causa de prematuridad. Tiene una elevada morbi-mortalidad perinatal, hablando en cifras, un 50% de mortalidad perinatal pretérmino y un 20% de mortalidad perinatal a término. Sabiendo que el 84% de todas estas, de todos estos bebés o de todas estas restricciones pudieran ser evitables. El diagnóstico precoz es indispensable porque pudiéramos disminuir en 4 veces el riesgo de resultados perinatales adversos. Entonces, a manera de concepto, tenemos los PEG, que es el pequeño para la edad gestacional, que se trata de aquellos fetos con un peso fetal estimado, repito, peso fetal estimado, que ya se comentó antes, entre el percentil 3 y el percentil 10 para la edad gestacional con un estudio hemodinámico Doppler normal. Peso fetal estimado porque, nuevamente es una estimación, no es el peso fetal, es una estimación que va a variar. Algunos autores hablan de un 10, de un 15, hasta de un 20% por encima y por debajo. Y el crecimiento intrauterino restringido o CIR son todos aquellos fetos con un peso fetal estimado por debajo del percentil 3 y estos fetos sí presentan una alteración fetal, una alteración Doppler alterada. Antiguamente, todavía hoy se conoce como RCIU, retardo en el crecimiento intrauterino. Ya desde hace un tiempo para acá esa terminología se está cambiando, se está tratando de cambiar por la de CIR, que es crecimiento intrauterino restringido. Más que nada por una cuestión de vocabulario y quizás estética en la palabra, porque cuando tenemos un diagnóstico y lo comentamos con la familia, con los padres, con la madre, de entrada decir la palabra retardo ya da miedo, ¿no? Y nos pone una barrera bastante fuerte en la relación médico-paciente, ¿no? Entonces, pudiéramos dejarlo como CIR. Como comenté, el peso óptimo depende de cada edad gestacional. Para eso hay cualquier cantidad de tablas, potencial de crecimiento y nuevamente la diferencia CIR y retardo o restricción del crecimiento. Tablas y bueno, sitios para buscar datos y peso fetal estimado hay muchos. O sea, está las tablas del Hospital Clínic de Barcelona, las tablas de la de Exeus donde yo estudié, inclusive las del Valdebrón, Perinatology, o sea, hay muchísimas. Lo importante de esto es saber que las hay y saber que hay dónde buscarlas. Entonces, según la clasificación de la SEO, que es la Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia, podemos hablar de un pequeño para la edad gestacional constitucional, que este término lo tocó ayer el doctor Francés Figueras. Son pequeños para edad gestacional posiblemente por una causa genética, antecedentes. Tan sencillo como que mamá, papá, inclusive hasta abuelos, son de baja estatura, sin necesidad de tener ningún tipo de alteración.
Normalmente es un diagnóstico que ya tenemos en el tercer trimestre y como comenté, su Doppler o todos sus Doppler, porque vamos a medir varias arterias, son normales. Luego ya tenemos un PEG anómalo o ya definitivamente sería un CIR tipo 1, donde podemos ver anomalías genéticas, anomalías estructurales, infecciones, que yo coloco aquí citomegalovirus, rubiola, pero pudiéramos agregar inclusive el TORCH como tal. El diagnóstico se puede hacer un poco más temprano, inclusive en el segundo trimestre, y podemos encontrar una arteria umbilical normal, pero definitivamente siempre es importante, como estamos hablando de un segundo trimestre, hacer ecografías dirigidas, buscando ecocardio y definitivamente cariotipo, de ser necesario, inclusive ser un poco más invasivos y hacer amniocentesis. Y ya los CIR de segundo grado, que es donde quizás nos vamos a afincar un poco más, por una causa placentaria, inclusivamente en el segundo o tercer trimestre, donde ya vemos los Dopplers alterados, hay que hacer un estudio materno completo, inclusive buscar trombofilias, enfermedades autoinmunes, etc. Bien, entonces, tenemos factores de riesgo maternos, factores de riesgo fetales, factores de riesgo inclusive placentarios. Dentro de los factores maternos, bueno, una gestación múltiple. Si ya hablamos de gemelos, trillizos, bueno, si ya es complicado con uno, si vamos a una múltiple, pues se nos complica aún más. Antecedentes de muerte intraútero o CIR precoz, por supuesto, de un embarazo anterior. La edad materna, mayor de 40 años. Yo inclusive hasta la bajaría. Me atrevería a decir hasta entre 35 y 37. Y enfermedades autoinmunes, como comenté antes, diabetes mellitus, hipertensión arterial crónica y nefropatía. Un factor importante, la altura uterina. Antes, inclusive yo ni siquiera en mi formación le hacía mucho caso, pero es que antes la semiología era lo que más se tocaba. Entonces, claro, el hecho de que la paciente embarazada llegara a la consulta y se le midiera su altura uterina con un vulgar centímetro, no sé si aquí le llaman así, ya nos decía mucho. Tantos centímetros, tantas semanas, ya nos podía ir ubicando y arrojando bastantes datos. Hoy en día se hace poco, hay que retomar la semiología. Y por supuesto la ecografía, que definitivamente es el gold estándar por todo el tema de el Doppler y lo que estamos buscando o lo que queremos buscar. Entonces, desglosando un poco los factores de riesgo maternos, como comenté, trastornos hipertensivos, hipertensión arterial crónica, gestacional, preeclampsia, por supuesto, enfermedades del riñón, nefropatías, factores endocrinos como la diabetes, autoinmune, lupus, síndrome antifosfolipídico y enfermedad cardíaca congénita, porque entre otras cosas van a disminuir el gasto cardíaco materno y esto va a influir, por supuesto, que en la circulación fetal. Lo importante de todo esto es que tanto la nutrición, la oxigenación y la adaptación cardiovascular al embarazo, lo que podríamos resumir como la perfusión placentaria, son mecanismos subyacentes del factor materno que afectan al crecimiento fetal. Como yo digo, el embarazo definitivamente es una condición fisiológica absolutamente normal, pero porque sabemos lo que está pasando, pero definitivamente la mujer sufre tantos cambios que si no estuviera embarazada estaría en la terapia intensiva. Entonces, claro, estamos frente a un evento normal, pero estamos consiguiéndonos con cosas anormales, entonces hay que poner las cosas en una balanza. Factores fetales, gestaciones múltiples, exposiciones teratogénicas, medicamentosas, abuso de sustancias, por supuesto por parte de la madre, alcohol, drogas, tabaco, todo esto es modificable, por supuesto, infecciones intrauterinas y la genética, aneuploidías, trisomía 13, 18, bueno, la 21, el síndrome de Down, la más común, trastornos de un solo gen, causas multifactoriales. Y anomalías placentarias, como la brutoplacentae, hemangiomas, coriangiomas, anomalías del cordón, inserción velamentosa, inclusive arteria umbilical única,
Pero lo importante de todo esto es que las anomalías en la implantación de la placenta no están asociadas directamente a los CIR. Entonces, sabiendo todo esto, pues hay un protocolo de estudio definitivamente, que es tener una historia clínica detallada, haciendo especial atención en los factores que comentamos anteriormente y conociendo hábitos tóxicos, peso y talla maternos y paternos, por lo que comenté de los pequeños de la edad gestacional, historia sexual de la pareja, historia clínica obstétrica previa, antecedentes, la historia médica como tal, la exploración materna, que ahí pudiéramos incluir varias cosas, entre ellas la altura uterina que comenté, por supuesto que la exploración ecográfica, trombofilias de agregación plaquetaria, amniocentesis, pruebas invasivas y definitivamente donde estamos o porque estamos hoy aquí, el estudio hemodinámico Doppler, que vamos a tocar básicamente estas tres arterias. La arteria uterina, la arteria umbilical, la arteria cerebral media, el ductus venoso. Entonces, Doppler de la arteria umbilical. Aquí podemos ver una onda de flujo normal, vemos su sístole, su diástole absolutamente normal. Aquí vemos una curva que ya nos está diciendo algo. Hay un aumento de la resistencia porque la diástole está disminuida. Definitivamente se ve, pero ya nos pone un poco mosca, por así decirlo. La misma curva, pero aquí no hay diástole, es adiastólica. Y aquí está inversa o revertida. La arteria umbilical nos da la función placentaria del lado fetal. Nos habla de la resistencia vascular, diagnósticos tardíos, se afecta cuando la afectación placentaria ya es mayor del 50%, tiene una baja sensibilidad para el resultado perinatal adverso hasta un 35%, y la severidad de su alteración se correlaciona con el riesgo de hipoxemia y acidemia, en consecuencia con un riesgo perinatal mayor. La arteria umbilical, como comenté antes, aquí vemos una curva que puede ser normal. Aquí vemos el índice de pulsatilidad mayor del percentil 95, que ya nos habla de que podemos estar presentes frente a una hipoxemia. Aquí vemos ausencia de la diástole, que estuviéramos hablando además de hipoxemia de acidosis. Y cuando ya la tenemos revertida o inversa, hipoxia como tal. Bien, tenemos una placenta que si hay una redistribución planetaria, pues pudiéramos tener hipoxemia fetal, hay cambios adaptativos fetales según el medio donde esté ubicado en el momento, puede haber una redistribución del gasto cardíaco, lo que crea hipoxia, acidosis, inclusive muerte celular. Hay un detalle importante que no lo voy a comentar o no lo voy a explicar como tal, pero sí lo voy a comentar, que es el índice cerebroplacentario. Cuando disminuye el índice cerebroplacentario y hay o puede ser porque hay una disminución del índice de pulsatilidad de la arteria cerebral media, definitivamente ya está alterado o está a punto de alterarse también, como lo veremos antes, el ductus venoso, que es otro factor que vamos a medir. Al haber un índice cerebroplacentario disminuido, ya estamos hablando de que estamos frente a un riesgo bastante malo ya, ¿no? Por supuesto que hay o puede haber alteración neurológica, cardíaca, inclusive renal, como órganos diana. Pasando a la arteria cerebral media, vemos aquí un flujo, una curva absolutamente normal. Y aquí vemos que hay vasodilatación cerebral. Para medirlas, por supuesto que lo mejor siempre es ubicar la cabeza en la totalidad de la pantalla y agrandar la imagen. El ductus venoso, que es una onda muy característica,
La vemos aquí normal, con 2 espigas, un valle, como se comentó ayer también. Vemos aquí un flujo que es un poco anormal, porque tiene un valle más pronunciado. La onda atrial aquí está ausente, inclusive aquí está revertida o inversa. Hoy en día tenemos la facilidad de la tecnología que nos ayuda mucho en el sentido de que los ecógrafos, como les digo yo, casi que ya o dentro de poco nos van a hablar. A veces no hace falta tanto sacar números ni cuentas, aunque siempre es bueno hacerlo, pero ya simplemente con ver cómo es la onda que se dibuja, e inclusive a veces hasta solamente con escuchar el sonido, ya nos dice mucho. Entonces eso es importante tenerlo en cuenta también. Ya después sacaremos los números, pero cuando vemos la onda y escuchamos, ya sabemos que aquí algo está mal o definitivamente está bien. Y las arterias uterinas, sin dejarlas de último por menor importancia, nos va a hablar de la función placentaria del lado materno. Así como la umbilical es del lado fetal, esta es del lado materno. Es un método de screening con una sensibilidad del 50% a las 20 semanas para los CIR. Ya desde hace tiempo la arteria umbilical se mide a las 20 semanas en las evaluaciones, en las ecografías morfológicas funcionales. De hace ya como 10 años se empezó a hacer el estudio para medirlas inclusive en el primer trimestre, a las 11, 12, 13 semanas, como factor pronóstico también. En fetos con bajo peso y arterias uterinas normales, se identifica hasta el 70% de gestaciones que acabarán en cesáreas urgentes. Debería incluirse en el asesoramiento del feto de bajo peso, inclusive en antecedentes también. Y si la curva, el índice de pulsatilidad es mayor del percentil 95, requiere un control materno para el despistaje de preeclampsia, que también está asociado. Entonces, debemos identificar los verdaderos fetos con CIR. Si ya logramos tener CIR1 y CIR2, por supuesto que mejor todavía, de causa placentaria, versus los fetos normales. Fetos normales pequeños, llamados pequeños para la edad gestacional. Y el seguimiento de estos CIR para optimizar el momento del parto, más que nada el manejo y el pronóstico postnatal. Estamos hablando de, esto es en generalidades, patología placentaria, podemos tener una hipoxia compensada que posteriormente será descompensada y es cuando se producirá la lesión. Esto puede ser en cuestión de días. Hay una resistencia placentaria aumentada, lo que nos hace que la resistencia de la arteria umbilical disminuya y nos va a hablar de disminución del crecimiento. El flujo cerebral aumenta, hay una vasodilatación cerebral, la arteria cerebral media, perdón. La redistribución puede ser leve o moderada, los flujos venosos, el ductus venoso y la vena umbilical están alterados, se produce una isquemia cardíaca, que por ahí está también presente lo que llaman el istmo aórtico, que el istmo aórtico hay una redistribución, hay una mala funcionabilidad de la unidad fetoplacentaria, hay un aumento en la poscarga cardíaca y todo esto va a producir una disminución o ausencia del flujo final. Entonces, hablando un poco del seguimiento como tal, claro, yo aquí lo coloco, o las tablas lo colocan a partir de la semana 28, tomando en cuenta el punto de corte menor de 32 semanas para CIR precoces y por encima de las 32 o 33 tardíos. Siempre hacer controles independientemente el CIR, que ya lo tengamos establecido, diagnosticado. Si estamos hablando de semana 34, pues hacer controles cada 48, 72 horas, definitivamente asociado con un perfil biofísico que luego lo tocaremos, y definitivamente maduración fetal. Hasta las 37 semanas, cuando pudiéramos hablar ya de un control semanal,
Y si pasamos de las 37 semanas, pudiéramos hablar de un control quincenal, semanal o inclusive diario. Esto es más de lo mismo. Y ya para hacerlo un poco más digerible, ¿no? Porque tanta letra tampoco es bueno. Perdón. Pequeño para la edad gestacional, por supuesto con un Doppler normal, control cada 2 semanas, finalización a las 40 semanas si llegamos. SIR tipo 1, control y finalización en función de la causa. ¿Qué llamamos causa? Causa genética, causas estructurales, causas infecciosas, como las comentamos antes. SIR 2, lo que nos compete quizás un poquito más. Si es un Doppler normal, que se puede ver pero poco, control cada 2 semanas y finalización, si llegamos, por encima de las 37, por supuesto. Si hay unas uterinas aumentadas por encima del percentil 95, igualmente, control cada 2 semanas, finalización a las 37, y si pasamos, mejor por supuesto. Si el índice de cerebroplacentario está disminuido en el percentil 5, más la cerebral media también disminuida, o inclusive una ausencia del tramo diastólico, control cada 4 o 7 días, llámese control semanal máximo, y finalización por encima de las 34, siempre y cuando nos deje. Por supuesto, no olvidar la maduración pulmonar. Y si estamos hablando de una diástole reversa o inversa, ductus venoso mayor del percentil 95, y dependiendo también del perfil biofísico fetal, que ahora lo vamos a tocar, un control diario o interdiario, finalización por encima de las 28, siempre y cuando se pueda, por supuesto, tocando siempre un consenso con los padres, pediatras, etcétera, etcétera. Mi casa de estudio, la Universidad Central de Venezuela, el Hospital Universitario, donde me formé como médico, el Instituto de Exeus en Barcelona, la fachada. Para los que nos gusta el fútbol, este es el Camp Nou, la casa del Fútbol Club Barcelona. Parte de la fachada, el equipo, mis compañeros residentes, y donde tuve la oportunidad de hacer el fellow en materno-fetal. El Hospital Universitario Valdebrón es una ciudad universitaria donde esta es la parte de habitaciones, por así decirlo, el hospital general, hay un hospital de traumatología, una parte de investigación, más edificios. Este es el edificio materno-fetal, donde está ginecología, obstetricia, materno-fetal y pediatría, que es este que está aquí, donde pasé poco más de 2 años. Ambos centros adscritos a la Universidad Autónoma de Barcelona, y la foto con el jefe que podía faltar, el doctor Luis Cabero. Bien, siguiendo. Tenemos tablas, hay números, están los índices de referencia para todas las arterias. La arteria uterina, la arteria umbilical, la cerebral media, el índice cerebroplacentario, ductus venoso, las uterinas. Tenemos todos los números según la edad gestacional que estemos hablando, estemos buscando. O sea que por eso no hay que saberse nada de memoria. Hay que guardar las neuronas para otras cosas. Definitivamente, y quedándome un poco en lo que es el SIR tardío, por encima de las 32 semanas, que más o menos abarca el 27%, tocando que los SIR pudieran llegar hasta un 50%, y los pequeños para la edad gestacional también. Aquí lo vemos reflejado. ¿Qué hacemos? Pues un estudio morfológico, amniocentesis o pruebas invasivas, por supuesto que no se hacen de rutina a menos que haya una sospecha de algo, pero eso ya lo hubiéramos sabido previamente. Controles de ecográficos, Doppler. El parto suele ser inducido por parto vaginal, o sea, siempre se busca la vía vaginal, a menos que por alguna condición especial amerite cesárea. Y, como comenté antes, siempre buscando llegar hasta la semana 37. Estos fetos, por lo general, no suelen ingresar a la UCI, siempre y cuando se les haga un control inmediato al nacer y sea normal.
Esta tabla me gusta mucho porque aquí lo que nos habla es de los porcentajes de supervivencia y las secuelas que pudiera tener, conociendo como las secuelas menores, un retardo mental leve, déficit neurosensitivo, leve, malabsorción intestinal, y mayores, ya pudiéramos hablar inclusive de parálisis cerebrales, retardo mental moderado severo, pero claro, esto hay que hacerle un seguimiento, estamos hablando ya de postnatal, ¿no? Vemos cómo hay una supervivencia muy alta después de la semana 34, las secuelas mayores son casi nulas, menores sí un poco más, y sin secuelas muchas. Todo esto comparándolo, por supuesto, con la edad gestacional menor. Entonces, tenemos que relacionar y asociar varios factores. El estudio Doppler, el índice de líquido amniótico, que yo lo puse separado aquí, pero definitivamente mejor es integrarlo en el perfil integrado, valga la redundancia, donde vamos a medir 5 parámetros, que es justamente el líquido amniótico, la frecuencia cardíaca fetal, el tono muscular del bebé, movimientos fetales y movimientos respiratorios. Esos 5 factores se miden y nos va a dar un número, que este número va a llegar hasta 10. Cada factor entre 0, 1 y 2. Por supuesto que esto asociado al Doppler nos va a dar mucha información y más para saber qué podemos hacer. Por supuesto que también asociado al registro cardiotocográfico. Poniendo siempre en una balanza lo que estamos buscando o lo que tenemos presente. Bienestar fetal o prematuridad. Por supuesto que siempre nos vamos a inclinar hacia este lado. Entonces, ya finalizando, lo que me gustaría que se llevaran, ¿no? Datar la gestación en base al eco de las 11 a las 13 semanas. Como ya aquí se habló, la primera datación definitivamente es de la primera ecografía. Sí es cierto que a veces en nuestros medios tenemos una primera ecografía a las 20 semanas, inclusive a veces a las 30 y ni hablar cuando nos llegan pariendo, ¿no? Pero bueno, tratar de hacer lo mejor posible. Utilizar las curvas poblacionales propias. No podemos utilizar las curvas que se utilizan en Europa, no podemos utilizar las curvas que se utilizan en Estados Unidos y Canadá. Inclusive ni siquiera de Latinoamérica, porque estamos hablando de diferencias poblacionales importantes que no las pudiéramos mantener en todos los países. El peso fetal estimado menor que el percentil 10 es solo un síntoma y en ningún caso un diagnóstico. ¿Por qué? Porque pudiéramos estar frente a un peso bajo para la edad gestacional sin necesidad de un Doppler alterado y nos podemos quedar tranquilos siempre y cuando los controles salgan normales. El Doppler de la arteria umbilical permite clasificar a los fetos con bajo peso. El Doppler de la arteria cerebral media y el índice cerebroplacentario nos aporta información adicional del pronóstico. Incorporación de las arterias uterinas en todo esto todavía está un poco en discusión, pero definitivamente yo creo que sí. Hay un manejo integrado. Debemos definitivamente el Doppler con el registro, con el perfil biofísico fetal, integrarlo. Nos va a aportar una información longitudinal del deterioro crónico fetal y definitivamente lo que tenemos que seguir. El estudio del perfil biofísico fetal junto con el registro cardiotocográfico nos va a aportar información de un deterioro agudo fetal. Y ya para futuros embarazos, por supuesto que la asesoría en relación con el riesgo de recurrencia es importante porque puede llegar hasta un 20%. Una paciente que tiene un antecedente tiene por supuesto mucho más números de tener alguna condición de CIR que una paciente que no lo tenga o que no haya pasado. Y definitivamente revisar el historial para identificar factores modificables, que siempre los hay, y tratar enfermedades maternas que siempre o generalmente puede haberlas. Definitivamente, como se ha comentado, todo esto es mediante un equipo multidisciplinario. Uno como ecografista o maternofetal va a hacer el estudio ecográfico, pero tenemos que tener en cuenta quizás a un obstetra general, por supuesto al pediatra neonatólogo, que en definitiva a veces es el que nos va a decir o entre comillas dar la orden de sacar al bebé,
por supuesto con un cirujano si hace falta, genetistas, el diagnóstico prenatal, todo esto, y seguro me faltan más, donde la comunicación es imprescindible. No dejar a un lado, que a veces se deja y últimamente está tomando mucho auge, la ética, conocer siempre los principios éticos, beneficencia, no maleficencia, autonomía y justicia. Y para complementar un poco lo que comentó el doctor Goncalves ayer, además de la dedicación y la perseverancia, yo agregaría que las características de un buen observador son estas 5, y seguramente se me escapa alguna más. Vigilancia, insistencia, ojo clínico, dedicación y perseverancia. Definitivamente siempre tenemos que buscar algo, no quedarnos tranquilos con que todo está bien. Tener en mente que podemos encontrarnos con algo, y es ahí a donde quiero llegar. Si no sabemos qué es, pero definitivamente sabemos que hay algo malo, ya después lo referimos al especialista que toque, pero lo importante es hacer un estudio. Sabemos que algo está mal, no lo conocemos, tener la viveza y la inteligencia al mismo tiempo para poder referirlo. Y creo que no me dejo nada más. Terminar con esto. Yo no estudio para saber más, sino para ignorar menos. Definitivamente es una frase que toca mucho. De Sor Juana Inés de la Cruz, mexicana, poeta, escritora, lírica, que no vivió sino, no llegó a los 50 años, creo que el año 1600 por ahí. Pero bueno, definitivamente es algo que toca. Y ahora sí, muchas gracias. Gracias, Alberto. ¿Alguna pregunta? A exponer el tema de predicción y prevención del RSIU. ¿Es esto posible? Para ver si podemos responder la pregunta del doctor. Tu puntero, porfa. Muy bien, vamos a hacer el tema de entonces último para cerrar mi participación ya en el Congreso, el de predicción y prevención de la restricción de crecimiento intraútero. ¿Es posible o no? Vamos a ver. Ya veo que hasta se ha superpuesto esto en varias de las charlas de RSIU. Ya lo han mencionado, ahí está para que lo lean, afecta al 7-10% de la población, el RSIU, 5 a 10 veces más riesgo de mortalidad perinatal, y el diagnóstico prenatal ha demostrado disminuir significativamente la mortalidad perinatal. Sin embargo, la identificación subóptima continúa siendo un problema no resuelto. Como las consecuencias son tan significativas, la detección del feto con RSIU es crucial, porque como ya lo han mencionado en las preguntas, en los comentarios post charla de RSIU, hay mucho todavía controversia y muchos de los nenes que a veces fallecen ni siquiera tuvieron el diagnóstico. Muy bien, 3 bases para hacer el abordaje correcto de un bebito con restricción de crecimiento intraútero. Identificar el feto pequeño, clasificarlo y de acuerdo a ello definir el seguimiento y el parto. Identificar al feto pequeño, esta es la charla de ahora, porque para identificarlo tengo que ver o tratar de predecir la restricción de crecimiento intraútero. Y entonces, para tratar de predecirla, voy a tener que actuar detectando los individuos susceptibles, los que mencionó el doctor en la charla anterior, individuos susceptibles como embarazo en las edades extremas, debajo de 18 años, sobre 35 años, ahora que está en boga lo de tratamiento de reproducción asistida, embarazos múltiples y todo ello. Hacer promoción de la salud, y eso es muy importante, porque la promoción de la salud no solamente va a actuar ayudando para esta paciente que va a embarazarse a futuro, sino para disminuyendo el riesgo de RSIU, sino también disminuyendo una serie de comorbilidades que en todas las especialidades de la medicina la vamos a ver.
Evitar factores de riesgo, por supuesto, alcohol, cigarro, exposición a drogas, en todo caso. Los factores de riesgo para restricción de crecimiento intraútero son estos, y son los que yo voy a tener que buscar o evaluar. Ya les mencioné: edad reproductiva extrema, tratamiento de fertilidad, insuficiencia en ingesta de nutrientes, desnutrición, obesidad y sobrepeso también lo es. Uso de sustancias, cigarro, drogas, cafeína, condiciones médicas, historia obstétrica, fetales como causas genéticas, cromosómicas, malformaciones, infecciones, embarazo múltiple, y alteraciones placentarias como el tamaño de la placenta, sangrado durante el embarazo, mosaicismo placentario, trombosis arterial fetal, tumores placentarios. Voy a identificar todos esos factores de riesgo desde el inicio. Entiendan una cosa: si es que cuando yo ya tengo a mi gestante, busco esos factores de riesgo y trato de mejorar sus estilos de vida y de pronto ayudarle en ciertos aspectos para prevenir que se presente la enfermedad, imagínense si es que lo hago antes que se embarace. Entonces, en esta charla, no sé, imagino que de repente están esperando predicción con el Doppler y prevención con la aspirina. Pues sí, si colocan eso en Google, es lo primero que les va a salir. No quiero que se enfoquen en esto al final de la charla. Les deben haber hablado ya de la aspirina y el Doppler un montón casi todas las charlas que se habla de RSIU y preeclampsia. En este caso hay mucho más aparte de la aspirina y el Doppler. Les repito, la mami es la incubadora del nene. Si es que puedo, antes que salga gestando, alterar estos factores de riesgo o evitarlos, pues mucho mejor. Una vez que ya se embarazó, ahí lo que tengo que hacer es una detección exacta de la edad gestacional, ya sea utilizando la última regla o lo que actualmente se utiliza, que es basarme, como mencionó el doctor también en la charla, la ecografía genética. En base a eso, hacer mis proyecciones para fecha probable de parto y edad gestacional. La altura uterina es de valor limitado, ciertamente, pero sigue siendo uno de los signos indirectos que nos van a ayudar para sospechar de esta paciente. Si es que la altura uterina va más de 3 centímetros, más de 3 centímetros a más sobre la edad gestacional o debajo de la edad gestacional. Se debe solicitar una ecografía cuando yo sospecho que ya hay diferencia de estos 3 centímetros de acuerdo a la edad gestacional, midiendo el fondo y sínfisis pubis, ¿no? Entonces, la importancia es, para hacer el screening y el manejo, primero la evaluación clínica, y de acuerdo a eso, cuando pida la ecografía, pues catalogarlo si está debajo del percentil 10 y hacer todo el seguimiento del Doppler que ya conocen. Aquí viene lo que siempre nos han comentado y en todo caso nos han dicho: la forma de predecir el RSIU en una paciente que ya está gestando. Tengo el Doppler de las uterinas en el primer trimestre y tengo el Doppler de las uterinas en el segundo trimestre. En el clinic decían: si es que ya tengo el Doppler de las uterinas en el primer trimestre, pues ya no tiene sentido hacerle la del segundo trimestre. Pero les pregunto, ¿cuál Doppler es más sensible o específico para hablar de riesgo de preeclampsia y o RSIU? ¿El Doppler de uterina del primer trimestre o la del segundo trimestre? Cierto. El Doppler de uterinas en el segundo trimestre es más específico, el del primer trimestre es más sensible. ¿A qué voy? Ya sabemos también las oleadas de invasión trofoblástica, que el sideroblasto invade la musculatura lisa de las arteriolas espirales. Primera oleada, 6-8 semanas, de manera tal que cuando hago la ecografía genética y busco el Doppler de arterias uterinas, se ha dado una invasión del 30-40% de estas arteriolas espirales. No se ha dado la invasión del 100%. Y la segunda oleada, que viene entre la semana 16 y 18, es la que logra la invasión de las arteriolas espirales en aproximadamente 100%. Por lo tanto, en fetos normales o en mamis normales, cuando yo tengo unas uterinas normales en la semana 20, pues muy probablemente no haya problema. Pero si tengo alteraciones, presencia del NOTCH o IP de las uterinas sobre percentil 95 en la ecografía del segundo trimestre, sería un factor predictivo para pensar que aquí se puede instaurar una preeclampsia o una restricción de crecimiento intraútero. Marcadores bioquímicos. Los que actualmente tenemos son el PAP-A, que se hace entre la semana 11 y 13 de embarazo. Se asocia también al desarrollo de preeclampsia y pequeños para la edad gestacional, también partos espontáneos pretérmino. La proteína plasmática asociada al embarazo, A, tiene efecto sobre los factores de crecimiento parecidos a la insulina.
¿En qué sentido? Normalmente para que el bebito crezca y tenga, digamos, el desarrollo del cuerpo, el desarrollo, inclusive el crecimiento mismo de la placenta, necesito factores de crecimiento similares a la insulina, libres. Lo que sucede es que cuando yo tengo niveles normales de PAP-A, tengo concentraciones adecuadas de este factor similar a la insulina y se produce el crecimiento adecuado. Cuando tengo más PAP-A de la adecuada, esta va a actuar sobre los mismos receptores,